Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas, compañeros del grupo 2 y profe Jairo Hernán. En lo que se nos pide en este video, que es hablar de lo visto en estos 2 meses, voy a empezar hablando por la información. Pues les quiero contar que yo de la información estaba equivocada, porque yo pensaba que todo lo que veíamos era información, o todo el conocimiento mío era información. Y me doy cuenta que no, que estaba errada, porque la información con los videos y con todo lo que el profesor, las lecturas que él nos dio durante este tiempo, me dan a entender que no, que la información tiene, y eso me quedó claro, tiene 7 pasos que personalmente a mí, yo que trabajo en una biblioteca y un archivo, me han servido, porque me deja claro cómo es que yo llego a saber verdaderamente qué es la información. Tengo claro que debo tener en claro como los 7 pasos a seguir, que son, primero, ser objetivos, que es tener claro la, el público que yo voy a atender, que voy a tratar, al que le voy a servir, pues, para poder llegar a esa objetividad. El segundo es la exactitud de la información. Pues ya con esto de ser objetivos paso a la exactitud, teniendo en cuenta que ya sé el tema al que me voy a referir, al que les voy a servir, al que voy a atender. Y la autoridad, que es la tercera, es de los que debo tener en claro los autores, para así, los autores o la persona o las empresas, la entidad que crean los documentos, para, para no caer en el riesgo de no saber o de dar una mala información o decir que de pronto hizo alguien un libro, hizo un texto o o tiene un archivo, esta información y que no sepa ni siquiera quién lo ha hecho. La, la cuarta es la cobertura, o sea, los temas a seguir. Si yo tengo un tema específico, tengo que estar metida en ese tema, o sea, para poderle dar la información al público al que yo estoy atendiendo. Eh, y la cobertura también es como saber de dónde se origina, de la amplitud que puede manejar esto. Y seguimos con la vigencia, que pues este tema sí para mí es esencial, ya que yo he hecho tablas de retención y tablas de valoración, y todo esto me ha ayudado pues para como implementar más, ya que las tablas siempre las estamos actualizando, así sean de valoración, porque surgen documentos que de pronto no se les ha aplicado tabla de valoración a los fondos documentales, y en esto vemos las vigencias de lo que nos hablan aquí, de esta información. Y estas vigencias tienen que ser claras para tener claro qué vigencia tienen los documentos primarios, los secundarios, si son históricos. Entonces, esto me ayuda mucho para aclarar esta parte. La, la siguiente es la relevancia, que es la concordancia que debo tener con los usuarios, de saber qué es lo que qué información les voy a dar a ellos según lo que ellos me están pidiendo. Entonces, eh, pienso que eso también, porque muchas veces a uno le piden algo y uno empieza, no, que es por este lado, no, que es por el otro lado, y como que no tiene claro lo que les va a suministrar a los usuarios. Y por último tenemos que tener clara la estructura, que con todo el tema que yo les comento que es de archivos, tenemos que tener clara la estructura, sea de una entidad privada, pública o de los documentos que tú manejes. Porque si no tienes eso claro, como que no sabes de dónde dependen las dependencias. En mi caso nosotros manejamos 90 dependencias, y estas 90 dependencias hay unas que manejan, unas son muy generales, otras son específicas, pero hay unas que manejan proyectos, y estos proyectos, si no lo tenemos claro de la estructura, no,
No sabríamos, si no tuviéramos claro la estructura, el organigrama de la entidad, no sabríamos a dónde iría. Entonces, esto sí es claro en esto. Esto me deja clara la información para, para saber que esto es un conjunto de datos, un conjunto del cual siempre somos inmersos en un contexto que tiene que estar unido, o sea, porque yo no puedo dar una información vaga, no puedo dar una información sin tener el contexto de saber que es cierto. Yo no puedo decir que una información es algo que me contaron hoy si yo no tengo como esa claridad y saber de dónde viene, quién la hizo. Entonces todo esto está, estos 7 pasos me parecen que son fundamentales y que me queda claro para saber qué es la información. Bueno, en cuanto a lo del segundo punto, que son los currículos de las universidades, los planes de estudio, hubieron dos que a mí me marcan mucho. Con la Universidad de la Antioquia me parece que el que deberíamos tener nosotros es la psicología, porque nosotros como seres humanos necesitamos una orientación para manejar público, para manejar personal, y muchas veces cuando tú atiendes público, manejas personal, no te pones en los zapatos de los demás, no conoces del otro o no sabes ni siquiera cómo llegarle a esa persona cuando le estás atendiendo. Entonces, con la psicología pienso que esto nos serviría mucho porque en ciencias de la información tenemos que estar siempre en contacto con públicos, los que manejamos, y pues si vamos a ser profesionales. De hecho, no sé, yo ya manejo de pronto público, un personal, y como que tengo que tener claro para poder entender a los demás, porque todos tenemos problemas personales, todos cometemos errores, y como decía el profe Jairo Hernán en lo último que vimos en esta semana en la plataforma, que nosotros deberíamos hacer feliz a alguien. Y pues si uno, eso yo pienso que es muy grato hacerlo y no hacer infeliz a alguien porque tú no sabes manejar el personal, porque no sabes cómo llegarle a esa persona, porque no sabes ni escuchar, porque esa persona está mal, o porque no vino, o porque se le presenta esa circunstancia, o porque mi usuario llega de mal genio y si yo le voy a responder así, no sé. Pienso que esa materia puede manejar todo este contexto de cómo manejar a las personas con las que uno comparte. La otra fue la Universidad de La Salle. Con la Universidad de La Salle la que me parece, aunque yo sé que nosotros pues digamos que hasta ahora vamos en segundo semestre, pero el semestre pasado nosotros tocamos algo de las TIP, pero yo sí pienso que con todo lo que lleva de todo lo moderno, todo lo que nos lleva a las comunicaciones y todo esto de las TIC, de la internet que va corriendo a largos pasos, yo creo que sí deberíamos como profundizar más el tema, porque lo digo personalmente, no, el mismo trajín del día, el mismo diario vivir de cada mío aquí, no me queda tiempo mucho como de explorar en eso ni nada de eso. Entonces ya lo veo más como una necesidad para que no tenga yo conocimiento de eso, sino que yo pueda ir como a los pasos con este tema de las TICs. En cuanto a las universidades europeas, esto de las universidades europeas, hubo una que me llamaba mucho la atención, que era la de las historias de las instituciones. Pues digamos que como centros de información o como todo lo que tiene que ver con información, sería ideal que nosotros llegáramos a aportar como profesionales conociendo la historia de nuestras instituciones a nivel nacional, y también ver la influencia que han tenido nuestras instituciones o todo lo que podemos llegar a hacer internacionalmente, que lo tuviéramos como claro y como profesionales llegar a aportar donde nosotros vayamos, y no que antes nos pregunten y nosotros no sepamos. Yo tengo claro que el Archivo General de la Nación maneja una parte histórica, y es muy agradable cuando uno ve y aporta para eso. Entonces, es más, tener como claro todo lo de la historia
para manejar, cómo manejarlo a nivel de entidades. No sé, yo lo tomé así y pienso que esto sería un valor agregado para nosotros como profesionales en bibliotecología y en archivística, en todo lo que tiene que ver con las ciencias de la información. Bueno, creo que este es mi aporte. Creo que yo lo tomé desde el punto de vista como una exposición, de ver cómo yo había entendido los temas que hemos visto, los que el profe nos aportó mucho, además que personalmente me aporta mucho personalmente para mi vida, de todo lo que él nos pone en la plataforma. Bueno, les habló Miriam Martínez del grupo 2 y espero me hayan entendido.